Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Pulido. Bienvenidos a una edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Hoy vamos a tratar el tema del Yemen. Voy a estar en solitario, Fran no va a estar conmigo, y vamos a tratar el tema de Yemen en su conjunto con la situación estratégica que hay en todo el Golfo Pérsico, ¿no? Y en Oriente Medio en su conjunto. Pero principalmente Yemen, conjunto a Arabia Saudí y la rivalidad que tiene con Irán, ¿no? Ese será el hilo conductor, empezaremos por Yemen y después veremos cómo afecta eso a la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita y en su relación con el resto de asuntos que actualmente transcurren en Oriente Medio, porque de una manera u otra todo está bastante relacionado, ¿no? No se puede ver se puede ver de manera aislada, pero no creo que sea la manera más adecuada, o por lo menos verlo de una manera en conjunto, pues da un valor añadido a esto, ¿no? En fin, vamos a comenzar con lo que ha pasado, como decíamos, empezamos por Yemen, y este es un mapa de hace menos de un mes, ¿no? Bueno, de hace un mes, de febrero del 2016, y, y nos muestra aproximadamente cómo está la situación del frente, ¿no? Hay que decir que en Yemen, en estos últimos días han habido cambios muy importantes, no en la distribución de las líneas del frente, o lo más parecido que hay ahí a líneas del frente, sino en el aspecto político, ¿no? Porque, como veremos más adelante, es posible que estemos al borde de un plan de paz para esta guerra y que la ponga fin, ¿no? Pero bueno, por ahora solamente hay una especie de cese de hostilidades no oficial, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Por lo pronto, estos son de febrero al día de hoy. No ha habido demasiados cambios. Este área es el que pertenece a Houthi y Saleh, y hasta las fuerzas de la coalición, ¿no? Sombreado en oscuro vemos lo que está controlado, o donde donde Al-Qaeda tiene una presencia considerable, ¿no? No significa que controle totalmente estos territorios que están sombreados completamente, porque vemos que están también en áreas que controlan los Houthis, pero que tienen por lo menos o control o una actividad importante, ¿no? Bien. Ha ocurrido en Taís. Lo más importante a nivel militar es que Taís, que estuvo a punto de caer en manos de los Houthis y de las fuerzas de Saleh, pues finalmente llegó a ser rodeada prácticamente por estas fuerzas y estuvo a un tris de caer en el poder de los Houthis. Pues las fuerzas de la coalición y de los lealistas nos referimos, normalmente en la prensa se refiere a lealistas, a los que son leales al presidente reconocido internacionalmente, que es Hadi, ¿no? Y que está en guerra con los Houthis, ¿no? Pues estas fuerzas, las fuerzas lealistas y la coalición, pues han levantado el cerco de Taís y están avanzando, ¿no? Vemos una noticia del día 12 de este mes, en el que se ve que las fuerzas rompieron el asedio en el que Taís estaba sometido, ¿no? O sea que esto es muy importante, porque Taís, al fin y al cabo, es la clave que permite pasar desde Sana hasta el sur de Yemen, ¿no? Los que recordarán, los que siguieron la guerra cuando comenzó la guerra la actual guerra en Yemen, recordarán que fue porque los Houthis, que tenían más o menos controlaban esto, ¿no? Hasta las afueras de Taís aproximadamente, pues habían tomado la capital, Sana. Hay que recordar que el anterior presidente, o el anterior del anterior, era Saleh. Comenzó la primavera árabe, en Yemen hubieron revueltas, y en 2012 quitaron a Saleh y pusieron a Hadi, que mal gobernó el país, porque la mayoría de las fuerzas armadas que no estaban a favor de la revolución, bueno, que no estaban a favor de la revolución, pues eran de Saleh, ¿no? Saleh había estado gobernando el país durante décadas y había repartido prebendas y a mandos a gente afín a él, ¿no? Entonces, las fuerzas armadas yemeníes y los hutíes, que habían sido enemigos mortales durante años, pues se aliaron de manera soterrada, ¿no? A través de Saleh y los Houthis salieron y comenzaron a invadir el país, a extenderse. Los Houthis
con el apoyo soterrado de una gran parte de las Fuerzas Armadas, llegaron hasta la costa, después se fueron a la ciudad de Amark, una batalla muy importante aquí entre las fuerzas leales a Hadi y la mayoría del ejército yemení, que era contrario a Hadi, porque Hadi al fin y al cabo no fue un gobernante muy afortunado, y se le pusieron en contra la mayoría de los militares. Las fuerzas armadas yemeníes prácticamente dejaron ganar a los hutis, y una vez tomaron Amark, pues llegaron a Sana sin pegar un tiro, ¿no? Arrestaron domiciliariamente a Hadi. Hadi escapó a Adén, aquí formó la capital trasladó su gobierno, ¿no? El gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, a Adén, y los hutis se fueron extendiendo. Hubo un periodo más o menos de estabilidad en la expansión territorial, y entonces los hutis intentaron matar a Adén lanzando ataques aéreos con aviación, ¿no?, al Palacio Presidencial en Adén. Intentaron hacer también un putsch militar contra él. Parte de la fuerza de los militares que estaban en Adén intentaron tomar el palacio. Hubieron algunos tiroteos y, en fin, se pudo ver por vídeo todo lo que ocurrió en aquellos días. Y entonces, como no pudieron ni matar ni derrocar a Hadi en Adén, los hutis y las fuerzas de Prosales, que como decíamos es la mayoría del ejército yemení, pues tomaron Taís y se dirigieron hacia el sur, ¿no? Y bueno, ahí empezó la guerra. Cuando los hutis estuvieron a punto de entrar en Adén, pues fue cuando la coalición que lidera Arabia Saudita, pues, junto con los Emiratos, pues lanzó la guerra para evitar que los hutis tomaran todo el país, ¿no? Hicieron una estrategia básicamente de contención, porque casi no pusieron fuerza terrestre, simplemente una campaña aérea muy intensa. Y cuando los hutis finalmente sí tomaron Adén y siguieron avanzando, pues entonces una pequeña fuerza militar de Emiratos y de otros países, de Arabia Saudita y otros países, pues entraron. Y vamos, pues básicamente fueron fuerzas de Emiratos, ¿no? Arabia Saudita ha mandado fuerzas especiales y poco más. El principal contingente terrestre de Emiratos Árabes, un contingente pequeño, ¿no? Permitieron reconquistar el terreno que están ganando los hutis, pero vamos, dado el pequeño contingente militar que ha desplegado la coalición que lidera Arabia Saudí y Emiratos, pues es evidente que es una estrategia de contención, no de lanzar una gran campaña militar para conquistar Sana, ¿no? Aún así, su objetivo, evidente, el objetivo de la coalición es tomar Sana y poner a Hadi en el poder otra vez, y devolver a los hutis a sus cuarteles y a Sada, ¿no?, que es esta región de aquí, y que es lo que la declaración del Consejo de Seguridad de hace un año pues dijo, ¿no?, que era es lo que ese es básicamente el marco político. Y por eso que las fuerzas leales a Hadi hayan levantado el cerco, hayan roto el cerco a Taís, es muy importante en el nivel militar, ¿no? Al-Qaeda, desde hace un año, siguiendo los planes que se filtró, hace poco se filtró, hace una semana o dos, que Osama Bin Laden había dicho que en 2011, cuando empezó la primavera árabe, aprovechando el desorden interno, y dado que las Fuerzas Armadas, a medida que ya no había tanta opresión política, pues tenían menos control sobre lo que ocurría en Yemen, pues deberían aprovechar a Al-Qaeda para expandirse desde Al-Mukalla, que es básicamente lo que ha ocurrido, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? En fin, algunos dicen que es por connivencia con Arabia Saudita. Yo no creo en ese tipo de conspiranoias, porque es verdad que a veces los saudíes y Al-Qaeda pues han cooperado, como en la batalla de Taís, en el que la prensa internacional ha podido atestiguarlo, no solamente ya la prensa y los comentadores yemeníes, sino que la BBC tiene noticias sobre ello, ¿no? En Al-Qaeda y la fuerza de la coalición luchaban, ¿no? De hecho, Al-Qaeda tenía la milicia más importante de todas, combatiendo contra los hutis ahí en Taís. Y bueno, pero en otras ocasiones, pues Al-Qaeda atenta contra los intereses saudíes y de Emiratos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que en esta guerra de Oriente Medio, el enemigo de mi enemigo no siempre es mi amigo, ¿no? A veces es una suerte de todos contra todos, ¿no? Esto hay que tenerlo presente
porque viendo solamente algunas noticias aisladas puede parecer que sí hay una conspiración, ¿no? Pero bueno, tienen Al-Qaeda y Arabia Saudita tienen algunos intereses en común y podrán, pues, luchar juntos, ¿no? O en el mismo lado en una batalla, pero en otros lugares, pues es todo lo contrario, ¿no? Y se matan entre sí. Por eso, para verlo con la complejidad suficiente y sin recurrir a simplificaciones conspiranoicas, ¿no? Eso, vamos, tenerlo presente. Al-Qaeda se ha expandido por aquí y, de hecho, la ONU, cuando reparte ayuda humanitaria, ha reconocido que Al-Qaeda coopera de manera ideal con este reparto de la ayuda humanitaria. Eso atestigua o evidencia que Al-Qaeda no solamente es que haya noticias de prensa dispersas o que algunos dicen que a lo mejor está controlando el terreno, no. La propia ONU reconoce que Al-Qaeda controla el terreno, que tenía que contar con ellos y que coopera muy bien, ¿no? En el reparto de la ayuda humanitaria. Esto es así porque a Al-Qaeda le beneficia ser una especie de señor de la guerra benigno, ¿no? En el que mantiene alejados los hutis y da estabilidad y prestaciones y servicios a la población local, ¿no? Eso, bueno, se podría criticar a la ONU por eso, ¿no? Tanto que, ya que busca la neutralidad, pues está beneficiando a una organización yihadista como Al-Qaeda, ¿no? Terroristas que quieren atentar contra Occidente, contra las libertades y contra todo lo que no sea una especie de salafismo, de yihadismo ahí conservador, pues teniendo ese ánimo neutral y de siempre apoyar a mitigar los sufrimientos de la población local indirectamente y sin querer, la ONU está fortaleciendo a estas milicias, ¿no? A estas fuerzas de Al-Qaeda. Eso es una crítica que no solamente se le hace a la ONU y a las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria en esta guerra, sino que ya ocurre durante décadas, ¿no? De ahí que una corriente de la ayuda humanitaria, pues una corriente ideológica, ¿no?, de la ayuda humanitaria haya decidido abandonar la neutralidad, ¿no? Porque es evidente que no se puede ayudar a Al-Qaeda, ¿no? Pero bueno, la ONU no ha hecho ese cambio y sigue operando con pretensiones de neutralidad cuando en verdad está haciendo, sin querer, sin pretenderlo, ¿no? Está ayudando a crecer a un monstruo, ¿no? La ONU dice que la coalición y los hutis cooperan mucho menos al reparto de ayuda humanitaria, pero eso es porque básicamente están más enfrascados en combates, ¿no? Entonces, cuando un bando por su territorio pasa la ayuda humanitaria, pues trata de quedársela e impide que la ONU, pues, o la organización humanitaria de turno, pues no entregue ayuda humanitaria al otro lado del frente, ¿no? Es evidente. O solamente la reparte si los del otro lado se rinden, ¿no? Simplificando mucho. Eso es lo que explica que la coalición que lidera Arabia Saudita y los hutis, pues, como dice la ONU, no cooperen o cooperen mucho menos y pongan muchas trabas, ¿no? Eso, y sin embargo, como Al-Qaeda está en territorios más alejados, pues hay muchas menos oportunidades en el que ponga trabas, ¿no?, al reparto de la ayuda humanitaria. En fin, este es más o menos lo que ha ocurrido, cómo están las líneas del frente. Aquí los acontecimientos de la última semana más importantes, ¿no? Vemos que Al-Qaeda se sigue expandiendo. Ha tomado esta ciudad de Hadramut. Y aquí vemos, por ejemplo, que hay fuertes combates en Taiz. Esto fue hasta el 16, pero bueno, ya hemos visto que se levantó el cerco. Y en el área de Adén, como decía antes, que Al-Qaeda a veces coopera con la coalición y con los que combaten a los hutis, ¿no? Porque ahí también están los independentistas del sur de Yemen, etcétera, ¿no? En Adén, pues vemos que Al-Qaeda y la coalición se matan entre sí y combaten, ¿no? Al-Qaeda ha lanzado ataques contra el Palacio Presidencial en Adén, ¿no? Aunque Hadi no está en Adén todavía, ha intentado establecer su gobierno allí un par de veces, pero no ha podido y ha tenido que ser evacuado. Pero, sin embargo, siguen manteniendo los edificios allí y con algo de personal. Y Al-Qaeda, pues hace una semana y algo, lanzó un ataque, mató a algunos vigilantes.
y la situación está bastante caótica, ¿no? Entre el gobierno de Hadi por un lado, los independentistas por el otro y Al-Qaeda intentando tomar el territorio. Y está en una situación en la que hay continuos atentados y tiroteos a lo largo de toda la ciudad. Entonces, desde el día 12, la coalición lanzó un ataque, la coalición que lidera Arabia Saudita, un ataque para tomar la ciudad el distrito o el barrio de Mansura en la ciudad de Tadén, ¿no? Es una ciudad y tiene un pequeño distrito alrededor, ¿no? Una especie de área, pequeña área metropolitana, ¿no? Pues la coalición ha lanzado, bueno, se pudieron ver los vídeos, ¿no? En el que se veían los incendios, helicópteros, también ha habido helicópteros Apache dando apoyo a estos combates para expulsar a Al-Qaeda, ¿no? También se informó que Al-Qaeda estaba concentrando tropas al norte de Adén, para tomar la base aérea de Lanat, que es una base aérea muy importante del sur de Yemen, ¿no? Donde una base de gran extensión donde se podían ver, creo que había 1029, se pudieron ver cuando al principio de la guerra. Y entonces Al-Qaeda intentó, como en teoría está en posesión esa base de Emiratos y de la coalición, y ahí habían rumores de que Al-Qaeda estaba cogiendo tropas para tomar esa base. Y como vemos, pues hay fuertes combates alrededor, ¿no? En esta área, por aquí no se dice que es en Al-Anad, pero es evidente que los combates empezaron antes de que Al-Qaeda lanzara ese ataque contra Al-Anad. Y la coalición decidió probablemente anticiparse, ¿no? Eso, vamos, si ya era rumor y ha habido combates en los alrededores, es que esos rumores eran ciertos y la coalición decidió, pues, adelantarse y plantar batalla antes, ¿no? Y vamos, y de ahí que esté señalado esto que está aquí, ¿no? En el mapa. No, ya, esto es lo más, vamos, hasta hace 2 días es lo más llamativo. No han habido, por lo menos que yo haya visto, son más o menos las noticias estos 2 días del día 16, y no han habido noticias de combates de gran importancia, ¿no? Más que nada porque, como decíamos, como decía al principio, es posible que estemos en un cese de hostilidades, ¿no? Digo es posible y porque no es como en Siria, en el que se hizo de manera oficial. Aquí básicamente estamos hablando de un cese de hostilidades no oficial, pero que existe y que los niveles de combate se han reducido muchísimo, ¿no? De hecho, el Cari, hace 2 semanas, una delegación de los Houthis partió hacia Arabia Saudí, hacia Riad, y se está reuniendo con los saudíes. Sí, las informaciones dicen que son solamente esos dos bandos, ¿no? O esas 2 facciones, el gobierno saudí y los Houthis. No se dice nada del partido Isla, que son aliados que son hermanos musulmanes, pero aunque los hermanos musulmanes suelen estar peleados con los saudíes, pues en el tema de Yemen van juntos y ellos se sienten como una puñalada por la espalda, ¿no? Porque al fin y al cabo se está jugando el tipo dentro del territorio Houthi y se están reuniendo para acordar algún tipo de plan de paz, ¿no? Y sin embargo no se cuenta con ellos, como tampoco se está contando con el gobierno de Hadi, y evidentemente ni con los independentistas de Al-Hirak, etcétera, ni con las tribus que están combatiendo del lado de la coalición, ¿no? Entonces, la gente, esa reunión en Riad cogió a todo el mundo por sorpresa y se quedaron muy desconcertados. Tampoco está Saleh, las fuerzas de Saleh, que al fin y al cabo fueron los que dejaron ganar a los Houthis a tomar el poder para ganar otra vez la influencia, ¿no? Y sobre el país, y por lo que se está diciendo, tampoco están presentes en esa negociación. Así que la gente se quedó muy desconcertada, ¿no? Han habido algunos yemeníes en redes sociales próximos o simpatizantes de Saleh que criticaban amargamente estas negociaciones con los Houthis y los saudíes en solitario. Después han habido otras declaraciones oficiales en las que dicen que no hay ningún problema, que siempre y cuando vaya en favor de establecer, de alcanzar la paz en Yemen, pues son bienvenidas esas conversaciones.
En fin, la situación fue bastante, vamos, sin verse venir ese tipo de negociaciones en Riad. Cogió a todo el mundo por sorpresa, ocurrió más o menos al mismo tiempo y pasó desapercibido a los observadores internacionales, ¿no? de la guerra en Oriente Medio, en el que se suelen centrar sobre todo en Siria, después en menor medida en Irak y Líbano, etcétera, lo que pasa políticamente en Irán con las elecciones, etcétera. Pues lo de Yemen pasó en general en la prensa internacional completamente desapercibido, ¿no? Pero en mi opinión forma parte del mismo proceso, ¿no? Al fin y al cabo, el cese de hostilidades, el éxito del cese de hostilidades en Siria cogió a todo el mundo por sorpresa, ¿no? Porque todo el mundo creía o casi todo el mundo, que iba a ser un cese de hostilidades que iba a fracasar. Sin embargo, ha tenido un éxito tremendo y, para colmo, ha posibilitado que se vuelva el proceso político en Ginebra, ¿no? Actualmente en curso. Y al mismo tiempo ocurrió lo de los hutis y los saudíes, ¿no? Y es evidente que forma parte de las mismas presiones que Estados Unidos y Rusia están tomando o están teniendo presionando a los actores locales, a los saudíes, a los hutis, a los iraníes, a los rebeldes sirios, etcétera, etcétera, para establecer un acuerdo político, un edificio político en el que se instaure la paz en la región, porque hay que recordar que la región, cuando la guerra en Siria, cuando los saudíes y los turcos amagaron con invadir Siria, eso, vamos, con la guerra que lleva un año ya en Yemen, lo que está pasando en Irak, que turcos y saudíes entraran en confrontación directa con los iraníes y los rusos en Siria, eso hubiese sido un riesgo no sé si de guerra mundial, pero por lo menos de una guerra regional general que posteriormente podría degenerar una guerra mundial, porque es evidente que si todos esos países iban a empezar a guerrear entre sí, pues es evidente que a China, a Europa, a Estados Unidos, el resultado de esa guerra le incumbe muy directamente y tendría algo que decir en el devenir de las operaciones militares de esa guerra que con ese amago de saudíes y turcos pues amenazaba con estallar allí, ¿no? Es evidente que rusos, bueno, es evidente, no es oficial, pero creo que es evidente que rusos y americanos decidieron que la situación no se saliera de madre y volver y tranquilizar los ánimos, ¿no? Presionando de manera muy fuerte a sus proxies locales para que no se degenere esa situación y empezar a presionar ya directamente, no para que la guerra no siguiera expandiéndose o siguiese escalando, sino en revertir todo el caos en la región que lleva ocurriendo desde la primavera árabe, ¿no? Y la retirada de Estados Unidos de Irak. Y establecer las bases tanto en Yemen como en Siria y también en Irak, etcétera, pero básicamente las patatas calientes están en Yemen y en Siria, para establecer un edificio, un régimen de seguridad, un régimen político internacional que pacifique la región, por lo menos intentarlo, ¿no? Y de ahí que estas dos facciones en la guerra yemení pues se reúnan de un día para otro, cogiendo a todo el mundo por sorpresa. Y no han sido hasta, vamos, ni la forma en que empezaron esas negociaciones, ni las noticias que han ocurrido durante esta semana indican que es la típica negociación que va a quedar en nada, ¿no? Como los amagos que hubieron durante la guerra de Yemen durante este año, en el que los saudíes dejaban de bombardear Yemen para repartir ayuda humanitaria y que la ONU decía que estaba promoviendo conversaciones entre Sal y los saudíes. Lo de esto tuvo pinta del primer momento y hasta ahora es así, de que es diferente. Eso no significa que vaya a triunfar estas negociaciones, pero desde luego no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido hasta ahora. Es una novedad. Y vamos, aquí vemos, por ejemplo, un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso, ¿no? En el que dice que Lavrov, ministro de Exteriores ruso, ve que va a haber un inmediato cese el fuego, ¿no? En la guerra de Yemen, ¿no? Esto lo dijo antes de ayer. Y, o sea, que no solamente lo dicen los rusos, sino también los americanos, como vemos en esta noticia, pues lo están diciendo abiertamente, ¿no? Y
Y, y es evidente que están presionando a sus proxies con el tema de decir, probablemente Estados Unidos esté presionando a los saudíes con no darles ayuda militar y y no darles más apoyo logístico ni inteligencia en la guerra yemení, ¿no? Más que ayuda militar, logística, ¿no? Al fin y al cabo, los saudíes compran en su armamento en Occidente y principalmente en Estados Unidos y les deben estar presionando por ahí, ¿no? De ahí que accedan a reunirse con los Houthis de esa manera. Y los rusos, pues, a través de la gran expansión de la influencia rusa, una vez intervino en la guerra siria, y la retirada estratégica de Estados Unidos de Oriente Medio, lo que se llama el liderar de atrás, ¿no? En el que Estados Unidos se desengancha, no totalmente, pero sí bastante, de sus compromisos militares y de seguridad regionales, ¿no? Y confiando más en los socios locales. Entonces, entre que ahora Arabia Saudita va a tener muchos menos compromisos por parte de Estados Unidos de que lo va a defender, ¿no? Y que sí, Estados Unidos le podrá dar suministros militares, pero que básicamente será Arabia Saudita los que tengan que librar sus guerras y resolver sus problemas, ¿no? No va a ser como en la guerra del 91, que Estados Unidos mandó un ejército masivo para sacarle las castañas del fuego, ¿no? a las saudíes. Eso ya se ha acabado, según el liderar de atrás de Estados Unidos, ¿no? Y tienen que estar presionando por ahí, en que ni siquiera darles más logística, ¿no? Y los rusos pues saben decir, bueno, y los saudíes saben que ahora tienen que contar con los rusos, ¿no? Vamos, no, esto esto lo están diciendo los propios analistas de seguridad rusos, ¿no? Lo vamos a buscar para que lo veáis. Voy a mi Twitter. Y bueno, pues para un ejemplo, ¿no? De cómo están las relaciones, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Según un analista ruso, los saudíes no tienen más opciones que cooperar con Moscú, ¿no? Aquí vemos el artículo, lo podéis leer, vamos, tranquilamente. Ya tenéis la dirección y el título, lo buscáis en Google. Y básicamente viene a decir que vamos, recordaréis algunos, los que sigáis las noticias, que cuando Arabia Saudita amenazó a los rusos con dar misiles tierra-aire Stinger a los rebeldes, los rusos dijeron que entonces ellos iban a dar apoyo militar o armamento avanzado a los Houthis, ¿no? Es decir, misiles anti-tierra-aire y más armamento a los Houthis, ¿no? Entonces, esta expansión decir, esa amenaza, pues evidente que y la retirada de Estados Unidos de la región, la retirada no total, pero sí, pero sí importante, ¿no? Vamos, no, es imposible cuantificar, ¿no? Pero la reducción del compromiso de Estados Unidos en guerras, en dar seguridad a sus socios del Golfo Pérsico, del Oriente Medio, pues hace que, como están diciendo los analistas rusos, ¿no? Y como es evidente, ¿no? Pero bueno, que el RIA, que es, vamos, es un think tank oficial, que muchas veces hace de vocero, ¿no? De vocero de la política exterior rusa, ¿no? Los think tank en Rusia no es que hagan solamente labor de lobby o de divulgación, ¿no? De temas estratégicos, sino este tipo de think tanks es como que van lanzando globos sondas, ¿no? Son análisis vamos, no es que vengan dictados desde el Ministerio de Exteriores ruso, pero muchas veces desde la época soviética este tipo de instituciones se usan para esto, ¿no? Para hacer públicas las intenciones, ¿no? No son planes ni son declaraciones, sino para que el resto de potencias vean cómo los rusos interpretan la realidad para que no haya errores de cálculo, ¿no? Y bueno, de ahí que leer este tipo de cosas sea importante para ver cómo es la política exterior rusa más allá de la línea oficial, ¿no? Y ver las cosas más detalladas y más subterráneas, ¿no? Y que son importantes en el día a día, ¿no? En fin, esto para que veáis, ¿no? Los rusos dicen que de ahí que entre la retirada americana y que Rusia está expandiendo su influencia, ¿no? Con la intervención militar, pues apoyando a los kurdos, dando ayuda a Assad, dando armamento al gobierno iraquí,
Incluso se llegó a hablar que los rusos iban a intervenir militarmente en Irak, pero los americanos pues, se opusieron, ¿no? La cooperación militar con Egipto, pues Rusia está expandiendo muchísimo su influencia, ¿no?, en la región. Y eso no va en contraposición a Estados Unidos, porque al fin y al cabo Estados Unidos quiere que no se siente tan poderoso como décadas atrás, y llegaron a la conclusión en la administración Obama, ya veremos en la administración siguiente, pero por lo menos en la administración Obama, que tienen que compartir el poder, ¿no?, porque ellos pueden sobreextender su influencia, tienen que limitarla a lo que ellos consideran que es su poder, que se ha reducido, ¿no?, estos años por la crisis económica, por la huelga de China, porque encima ahora tienen menos recursos económicos para modernizar sus fuerzas armadas los americanos, y tienen que concentrar buena parte de esa fuerza para contener a China, ¿no? Lo que se llamó el pivote a Asia, bueno, y otro tipo de doctrinas militares que vimos que vi en el vídeo anterior, ¿no? Y de ahí que vaya quedando menos recursos militares para África, Oriente Medio, etcétera, y Estados Unidos pues decida pues llegar a acuerdos con las potencias de ahí, y que no sea un caos, que no sea que ellos vayan a invadir la esfera de influencia americana y tal, sino hacerlo de manera ordenada, ¿no? De ahí que Rusia tenga bastante que decir en lo de Yemen, y sin embargo hasta hace unos años pues no poder, pues esto, es decir, la situación ha cambiado, ¿no? Los rusos no hubieran tenido tanto que decir, ¿no? El tema de esas hostilidades, no solamente, vamos, aquí vemos noticias que incluso los saudíes y los hutis han intercambiado prisioneros, ¿no? Incluso, vamos, el general Assiri, que es el portavoz de la operación que lidera Arabia Saudita, pues dicen que la pausa, el cese de hostilidades a lo largo de la frontera con Yemen, pues se está manteniendo, ¿no?, en buena medida. E incluso Assiri ayer dijo que las grandes operaciones de combate, ¿no?, terrestres, pues han acabado, o están muy cerca de acabar en Yemen. O sea, no solamente que se están reuniendo, que intercambian prisioneros, que en la frontera casi no se combata, sino que dentro de Yemen la coalición está diciendo que el gran contingente que entró cuando Emiratos ha decidido mandar una fuerza relativamente importante, y los saudíes en menor medida algunos helicópteros, fuerzas especiales, etcétera, pues eso todavía se va a reducir más, y que los combates más importantes pues van a acabar, e incluso no solamente es que se vayan a concentrar solamente en la campaña aérea contra los Houthis, sino que también su campaña aérea va a reducirse bastante. O sea vamos, que es un cese de hostilidades, y dado que están reunidos en Riad y llevan ya casi 2 semanas hablando, se está hablando tenemos que tener presente que no solamente va a ser un cese de hostilidades, sino que llegaremos a un momento de tregua, y todo apunta a que intentarán, a lo mejor fracasa este proceso, ¿no?, establecer un acuerdo, por lo menos un armisticio, ¿no?, en el que, vamos, sería como congelar el conflicto, ¿no?, como ha ocurrido en Ucrania, o los conflictos congelados en Bosnia, en algunas repúblicas exsoviéticas, ¿no?, en el que las fuerzas se retiran, se crea una especie de zona desmilitarizada, por lo menos en el que no hay armas pesadas, y se queda así la línea, ¿no? Se queda así la línea de la guerra, y se queda como, vamos, no hay un acuerdo como, vamos, básicamente como Bosnia, ¿no? No se crea una institución política que dé un marco, ¿no?, un marco pacífico, y al que no todos se tengan que decidir por las armas, pero que también, como en Bosnia, pues una especie de salida en falso, ¿no?, en el que la situación no perdurará por siempre, porque eso, vamos, es un acuerdo bastante extraño, ¿no?, en el que se reparte el territorio, vamos, básicamente trasladado a Yemen, pues a lo mejor los Houthis se queden con una parte del territorio, el gobierno de Hadi con otra, que sería quizás norte-sur, pero no en países partidos, sino como en Bosnia, con una suerte como una especie de federación o confederación. Vamos, no se va a llegar a los niveles de Bosnia, ni en Siria, o creo yo, ni en Siria, ni en Yemen, porque básicamente esos eran guerras por la independencia, ¿no? Y estas guerras los Houthis no querían independizarse, ¿no? Solamente la guerra de Yemen
son los de Al-Irak, pero el resto de facciones no quieren independizar o partir el país, ¿no? Y en Siria, pues lo mismo, ¿no? Salvo los kurdos, que los kurdos ni siquiera piden la independencia, piden una federalización, y los sunitas tampoco creo que vayan a pedir una independencia, ¿no? Pero sí federalizar y descentralizar un poco el poder para llegar a acuerdos políticos en los que nadie gane de manera al 100%, ¿no? Que no sea una rendición incondicional. Bueno, aquí ya estoy especulando mucho, pero desde luego hay, vamos, cese de hostilidades y seguramente se vaya a dar al armisticio. Ya el acuerdo de paz, que fue lo que pasó en Bosnia, básicamente partir Bosnia, ¿no? Pues que no significa que se vaya a partir Yemen ni tal, pero que, vamos, que el acuerdo, que por lo menos, si no se llega a acuerdo de paz, por lo menos a armisticios, ¿no? En esa guerra. Y evidentemente a un acuerdo de paz, pero que no signifique la partición. Aquí Mohamed Basa, que suele ser es un yemení observador de todo lo que pasa allí, y suele decir comentarios bastante atinados, no idas de olla, sobre lo que ocurre en esa guerra. Y vamos, aquí vemos desescalar el conflicto, ¿no? Dentro de, aquí vemos Sada, Yaf, en el norte de Yemen, esto ya es Arabia Saudita, ¿no? Nagrán, Yizan. Vamos, básicamente desescalar el conflicto y hacer un armisticio. Y se supone que las conversaciones actualmente en Riad y las que vengan a continuación, pues las intenciones de las potencias que están presionando sea la de un acuerdo, ¿no? A lo mejor fracasa o es muy posible que, vamos, es impredecible lo que pueda ocurrir, ¿no? Pero para que veáis que de lo que se está hablando. Y bueno, esta noticia no sé si ya veremos si tengo tiempo de darla más adelante. Lo que decía de que los americanos están presionando a los saudíes para que lleguen a acuerdos, ¿no? Acuerdos políticos con sus vecinos y con otras facciones. Pues lo vemos en una entrevista de hace unos días que Obama hizo a The Atlantic, ¿no? Y en el que hizo recriminaciones muy amargas a los saudíes, ¿no? Y a otros aliados regionales, bueno, suponemos que se referirá a los turcos, quizás también a los polacos, en el que dice que Estados Unidos tiene aliados que son free riders, que son gorrones de seguridad, ¿no? Que aportan un poco de seguridad, pero que demandan después grandes contingentes militares y un gran gasto militar de Estados Unidos para defenderlos, ¿no? Y básicamente librar las guerras y favorecer los intereses de sus socios locales y no de Estados Unidos en sí, ¿no? Y que son gorrones que aportan a lo mejor, digamos, no sé, por poner el número, €1, ¿no? A la seguridad de Arabia Saudita, pero después demanda de Estados Unidos 5 o 10 euros de seguridad que tiene que poner, ¿no? Estados Unidos, diciendo que Estados Unidos tiene que atacar a Irán para impedir que sean un arma nuclear en vez de llegar a un acuerdo nuclear con ellos. Esto es la perspectiva americana, ¿no? No es lo que yo pienso, pero vamos, es como lo está viendo la administración Obama, ¿no? Cómo lo pueden, vamos, así lo han declarado y vamos, lo estoy explicando nada más, ¿no? Y son acusaciones amargas y muy duras para un aliado, ¿no? Que no es que dejen de ser aliados los saudíes y los americanos por esto. Sencillamente están diciendo que somos aliados hasta aquí, ¿no? Somos aliados hasta defender su territorio, pero no somos aliados. No estamos de acuerdo contigo, Arabia Saudita, en que tengamos que declarar la guerra a Irán y a Assad y a todo Oriente Medio para defender tus intereses, ¿no? Vamos a seguir siendo aliados, pero no seas cara dura, ¿no? No te vamos a dar todo. Es lo que vamos a ver. Aquí lo estoy vulgarizando mucho, pero para que se entienda, ¿no? Que no vayan a dejar de ser aliados. Sencillamente se están poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Desde la perspectiva americana. Los saudíes, evidentemente, se sienten muy ultrajados, ¿no? Por todo esto. Aquí vemos una carta que Turki Faisal, que es un príncipe saudita que ha tenido altos cargos, en la burocracia de seguridad saudí, dirigido a la inteligencia saudí, etcétera. Y le mandó una carta, ¿no? Escribió una carta pública y dice: no somos gorrones, damos inteligencia para que los americanos combatan contra los terroristas yihadistas, compramos mucho armamento a Estados Unidos, hemos propuesto aportar fuerza terrestre para estabilizar Siria, ¿no? Le estaba contestando, y también en un tono amargo, ¿no? A un aliado en el que
en el que ambos no están de acuerdo hasta dónde llega la amistad, ¿no? O la alianza o los intereses comunes, ¿no? Y bueno, pues las relaciones pues son muy malas, ¿no? Actualmente entre Obama y los saudíes, ¿no? Entre Obama y los saudíes, entre Obama y Israel, Obama tiene una habilidad especial para llevarse bien con los enemigos de Estados Unidos y muy mal con sus aliados, ¿no? No, es una crítica que yo le hago a Obama. Yo hasta ahora he estado, bueno, en estos 2 minutos, poniendo la perspectiva de la administración Obama, pero yo creo que, mi opinión personal, ¿no? Para que la sepáis, es que es un error, ¿no? Y es indicativo que si los enemigos tradicionales de Estados Unidos aplauden a Estados Unidos y los aliados tradicionales de Estados Unidos están así de amargados y hacen estas recriminaciones, es una señal que debería alertar a los americanos de que lo están haciendo mal, ¿no? Pero bueno, la administración Obama y los que lo defienden y los que están de acuerdo con la administración Obama no lo ven así. Y bueno, aquí os pongo qué es lo que piensan ellos, ¿no? Después hay otros como yo que no estamos de acuerdo con lo que hacen los americanos y que están defendiendo mal sus intereses. Pero bueno, ya son cuestiones de opinión, ¿no? Y yo estoy simplemente... Y bueno, y hay que centrarse más bien en las informaciones, en lo que van diciendo los diferentes actores, más allá de que yo como narrador tenga una opinión u otra, ¿no? Aquí, si antes poníamos un artículo de un columnista o de un especialista en defensa ruso, decía los saudíes no tienen más remedio que cooperar con el Kremlin, ¿no? Que veáis el estado de opinión de buena parte del establishment de seguridad ruso y de política exterior ruso, pues aquí un artículo de Foreign Affairs que es depende del CFR, ¿no? Es una revista del CFR que es como un think tank bipartidista y de consenso en Estados Unidos, ¿no? Que en el que evidentemente el columnista no tiene que estar de acuerdo con la política de consenso bipartidista de Estados Unidos, pero el CFR muchas veces hace las veces no de vocero, sino de la posición común del establishment de seguridad y política exterior norteamericana, ¿no? Es decir, como un punto de encuentro entre la derecha y la izquierda, ¿no? Entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿no? Y bueno, más allá de esa curiosidad, no llega a los niveles del RIAC ruso, pero vamos, esta columna plasma, ¿no? O muestra o da un ejemplo de cuál es el sentimiento de buena parte de la comunidad de defensa y de política exterior norteamericano, el que dice que Arabia Saudita necesita una crisis, es decir, que Arabia Saudita no quiere que en el Oriente Medio haya paz, ¿no? Sino que le interesa que haya una guerra, porque ahora Estados Unidos se está retirando, entonces los saudíes no tienen un socio, un hermano mayor que les defienda, o un primo mayor, ¿no? Que les defienda, sino que están solos, además tienen que cooperar con los rusos. Aquí también lo dicen, lo de cooperar, lo de que Rusia está ganando. Aquí está, veamos, en esta parte, en el segundo apartado, ¿no? De por qué los saudíes están preocupados. Y bueno, aquí lo que he señalado es que dice que los saudíes les interesa que que Estados Unidos no llegue a acuerdos con Irán y con Assad y con Rusia y que haya estabilidad en Oriente Medio, porque eso va en detrimento evidentemente, Estados Unidos pierde influencia en la región, pero no es una amenaza directa a su seguridad. Sin embargo, que Estados Unidos retire su poderío o sus garantías, buena parte de su poderío y sus garantías en la región, eso sí es una amenaza directa a los saudíes, ¿no? De ahí que este incremento de la influencia iraní y rusa, etcétera, pues lo vean en Arabia Saudita como algo muy grave, y de ahí que no les interesa, ¿no? No les interesa esto que está ocurriendo ahora y les interesa, sin embargo, una gran guerra, ¿no? Y de ahí que los americanos vean la patita de las intenciones a los saudíes de que ellos quieren que haya un gran follón, ¿no? Y que no haya paz, sino que haya una guerra para expulsar la influencia de los iraníes. Recordemos que Irán está, aquí vemos, esto es un periódico saudí, ¿no? Un periódico oficial saudí. En su edición en inglés dice que Teherán, a través de Hezbollah, manda instructores a los Houthis en Yemen, ¿no? Pues bueno, hay que recordar que antes de la primavera árabe, Irán tenía sanciones internacionales, apenas podía influenciar en la región más allá de Hezbollah, ¿no? En el que, para colmo, los israelíes les atacaban cuando quisieran, y sin embargo,
hemos visto que Estados Unidos se ha retirado de Irak, las milicias proiraníes han tomado el control del gobierno de Irak y de la burocracia iraquí. En Siria hemos visto cómo Irán está interviniendo de manera directa, no solamente a través de Hezbollah, y para colmo los rusos ya han incrementado su influencia también a través de la operación que comenzó en septiembre, a finales de septiembre de 2015, y para colmo en Yemen, pues los Houthis, después de la primavera, pues de ser una pequeña milicia al norte de Yemen, que ya ahí en los papeles de seguridad saudíes implicaban una amenaza a la seguridad saudí, ahora han tomado el control, están a punto de tomar todo el control de Yemen, y ahora tienen el control de la mayoría de las zonas habitadas de Yemen, ¿no? Por tanto, en unos pocos años, la influencia iraní se ha extendido, ¿no?, por toda la región muchísimo. Y la influencia saudí y de los árabes sunitas se ha reducido, ¿no? Y de ahí que estén muy asustados o preocupados y que quieran y que no estén a favor de estos acuerdos, ¿no? Como aquí podéis ver la noticia, pero para que veáis cómo lo están viendo los saudíes, aquí una columna de esto de Arabilla, que es como la CNN oficial del gobierno saudita, ¿no? En esta columna, que se dice que hace unos días, una semana y pico, un alto cargo del Estado Mayor iraní dijo que iban a mandar, o quizás iban a mandar fuerzas de la Guardia Revolucionaria a Yemen, ¿no?, como junto con los Houthis. Es decir, van en la consonancia del incremento de la influencia geopolítica de Irán en la región y de cómo los saudíes lo están viendo, vamos, podéis leer la columna, pero que, vamos, se sienten muy preocupados y así lo plasman, ¿no?, en sus medios de comunicación, en sus papeles de seguridad, etcétera, ¿no? Aquí es un vídeo según los saudíes, se ve a alguien de Hezbollah, porque hasta ahora dicen los saudíes que no, bueno, para evitar que Irán reciba sanciones internacionales por expandir el terrorismo, pues quien hace el trabajo sucio de los iraníes en la región es Hezbollah, ¿no? Para que así, ya tiene sanciones y lloverá sobre mojado, pues por lo menos Irán sigue mejorando sus relaciones con Occidente, le puede recuperar el dinero que tenía congelado en el extranjero, que son muchísimos, decenas de miles de millones de dólares. Puede importar armamento, porque antes tenía embargo de armas, ¿no? Puede llegar a acuerdos, ¿no? En fin, puede fortalecerse militarmente y llevarse todos los golpes Hezbollah, ¿no? Aquí se ve a un instructor, o sea, unos saudíes, ¿no?, de Hezbollah dando entrenamiento a Houthis, ¿no?, en Yemen. Vamos, aquí tenéis la dirección por si lo queréis ver. Y vamos, para que veáis cómo están las cosas, ¿no? En Irán hubieron elecciones hace poco, no ganaron los reformistas elecciones al Parlamento, ¿no? No ganaron es decir, Irán, su sistema político es como en la parte civil, hay una parte civil, y después sobre eso hay una parte clerical de la Revolución Islámica, ¿no? En la parte civil, que es la más inferior, que tiene menos influencia, está formado básicamente por el Majlis y por el presidente, ¿no? El Majlis es el parlamento, que se eligen, ¿no? Aún así, la gente que puede presentarse a esas elecciones tienen que pasar un filtro, ¿no? No se puede presentar todo el mundo. Y después sobre ese sistema civil está el sistema clerical, ¿no?, que es el guía revolucionario. Vamos, el puesto que ocupó Khomeini una vez terminó de institucionalizarse la Revolución Islámica de 1979 en Irán, que controla las Fuerzas Armadas, la policía, los ministerios de fuerza y de comunicación, ¿no?, lo que es la prensa y tal. Pues, es decir, los que deciden, los que terminan tanto a través de que controlan los ministerios de fuerza e inteligencia, como que el Consejo de Guardianes hace filtros de quién puede presentarse o no al sistema civil, político civil, pues en Irán básicamente no hay democracia, ¿no? Que haya elecciones, no hay democracia porque es una democracia muy, muy capada, ¿no? Muy castrada, totalmente por la superioridad del sistema político clerical y porque controlan la burocracia y los instrumentos de fuerza, ¿no? Aún así, dentro del Parlamento, aquí vemos estas dos noticias, ¿no? Que en la Asamblea de Expertos sí ganaron
sí ganaron los reformistas, ¿no? Que eso se puede elegir cuando muere el actual líder supremo de la revolución, pues, pues poder elegir a una persona menos conservadora, ¿no? Pero bueno, salvo eso, en el Parlamento, básicamente han ganado, se dividieron en tres, aquí vemos, en tres, ¿no? Entonces, al monitor, en tres bandos, ¿no? Hay que recordar que los reformistas boicotearon las anteriores elecciones parlamentarias, ahora se han presentado, pero aquí vemos los resultados, que básicamente los conservadores, aquí, los príncipes, pues tienen la gran mayoría de escaños, ¿no? Los reformistas, pues tienen muy pocos, ¿no? Digamos, 13, 2, 1, 1, 9, que sin embargo vemos 52, 18, 36, 28, ¿no? Y los independientes 88, ¿no? Que los principalistas, pues los conservadores conservan la hegemonía también en el Parlamento, ¿no? A través de filtrar candidatos, etcétera, ¿no? Es una cosa, vamos, porque en algunos sitios he visto comentarios como que los reformistas hayan ganado muchísimo poder o habían en las elecciones, pero no, finalmente no fue así. Y Irán no solamente mantiene, es decir, y si para colmo en unas elecciones futuras presidenciales o al Parlamento dentro de 4 años los reformistas ganan en voto popular, pues pasará a lo de 2009, ¿no? Cuando hubo una represión cuando ganó Musawi y vamos, y las cosas se pondrán en su sitio, ¿no? Que incluso es mejor para la libertad y la democracia en Irán que no ganen demasiado los reformistas, porque si ganan demasiado en la elección, demasiado poder, pues eso va a generar una reacción, ¿no? Una reacción contra estos deseos de auténtica democracia, de libertad y reprimir, ¿no? Como pasó en 2009. De ahí que, vamos, para no ser ingenuos con la situación política interna iraní, ¿no? Irán está hace 2 semanas o 2 semanas y pico ya, pues hizo una prueba del misil Qian, ¿no? Que hasta hace mucho no se sabía mucho de él, ni se estaban haciendo demasiadas pruebas. Es una versión acortada del misil Shahab 9. Y esto es importante porque Irán no solamente va a mantener o previsiblemente va a mantener el conservadurismo, ¿no? De la revolución islámica, conservadurismo clerical, ¿no? Sino que, para colmo, expande su influencia a través de Hezbollah y los cuales revolucionarios por la región en detrimento, no vamos a decir de Occidente, porque actualmente vemos que a Estados Unidos le da igual, ¿no? Siempre que no se expanda demasiado, ¿no? Pero da igual que haya expandido mucho su influencia a través de milicias en Irak, de Hezbollah, de guardias revolucionarios en Siria, etcétera, sino que además está desarrollando su armamento balístico, ¿no? Hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas iraníes son muy inferiores a las de Arabia Saudita, etcétera, por el embargo de armas, ¿no? Internacional, porque ni la Unión Soviética ni después de Rusia, ni siquiera ni nadie en Europa ni en Estados Unidos le vendía armas, y en la guerra que tuvo contra Irak, pues se quedó sin material militar y están en una situación, vamos, su material es muy pobre, ¿no? Y de baja calidad. Sin embargo, y encima tienen poco dinero, ¿no? Ahora que van a tener más dinero porque se han acabado las sanciones y pueden importar armas, porque con el tema del acuerdo nuclear también podrán en un futuro importar armas del resto del mundo, ¿no? O del mundo occidental, y de suministros intermedios para mejorar las armas fabricadas, ¿no? Electrónicas, etcétera. Concentra su gasto militar en capacidades críticas asimétricas, ¿no? En aviones no tripulados que puedan atacar, que puedan mantener misiones de reconocimiento contra sus enemigos, ¿no? Básicamente lo que antes era Estados Unidos y ahora Estados Unidos que ya acuerdos con ellos y quiere retirarse de la región, pues contra los saudíes y demás. Y lanza, y quiere desarrollar decir, esas capacidades asimétricas, ¿no? Porque al fin y al cabo la fuerza aérea es miserable, ¿no? La que tiene Irán, y sería fácilmente derribada por los cazas avanzados de Arabia Saudita, de Emiratos, etcétera. Y la fuerza naval también sería destruida, pues concentra eso en misiles de crucero, misiles balísticos y algunos
algunos decir fuerzas en guerra de guerrillas naval, ¿no? En pequeños vehículos, pequeños submarinos, pequeños vehículos con los cuales hacer misiones de infiltración para hacer ataques de comando contra infraestructura saudí o de Emiratos o de Qatar, quizás de Bahrein, ¿no? Y cosas así asimétricas, ¿no? Pequeños submarinos, pequeños vehículos de infiltración, operaciones tipo comando y misiles balísticos y aviones no tripulados, ¿no? Para hacer ataques contra la infraestructura de las monarquías del Golfo y también usar la agresión indirecta a través de comandos y de milicias. Hay que recordar que buena parte de la población del Golfo Pérsico es chií, ¿no? En las monarquías, en la parte de la costa, ¿no? Toda la región oriental de Arabia Saudita es de mayoría chií, y la población chií también es mayoritaria en Bahrein, es muy importante en Qatar y en Emiratos, y en fin, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que esas son las posibilidades, las opciones estratégicas iraníes son asimétricas, ¿no? No es que vaya a lanzar un gran ejército, pues sí, bueno, es que Irán no tiene unas fuerzas armadas muy poco poderosas, no es una amenaza. Bueno, no es una amenaza convencional, evidente, pero asimétrica sí lo es. Y bueno, también tiene sus vulnerabilidades Irán, ¿no? Porque al fin y al cabo, ya que los saudíes, los Emiratos, Qatar tienen una gran superioridad aérea frente a los iraníes, pues podrían atacar. Irán es muy vulnerable a que destruyan sus puertos, el puñado de puentes y de túneles, ¿no? Que mantienen comunicado un país. Irán es muy montañoso y destruyendo eso, pues le podrían hacer un gran daño, ¿no? A la infraestructura eléctrica sería muy fácilmente atacable. E Irán también aunque Irán puede cortar el Golfo Pérsico, las comunicaciones, también los saudíes pueden hacer lo mismo con Irán. Irán tiene, al fin y al cabo, Arabia Saudita puede exportar a través del Mar Rojo, del Índico, pero Irán solamente tiene el Golfo Pérsico, ¿no? O sea que Irán puede amenazar asimétricamente, pero decir que, porque muchas veces se centra solamente en las amenazas que presenta Irán a las monarquías del Golfo, pero las monarquías del Golfo también pueden plantear un gran castigo a los iraníes, ¿no? Pero bueno, esto para que lo sepáis, quizás debería dedicar un programa en exclusiva a eso, porque voy a tener que me estoy llegando ya al límite de tiempo, y para comentar con el suficiente tiempo las opciones estratégicas que tiene Irán y que tienen los monarcas del Golfo en este conflicto. Pero lo vamos a repasar rápidamente. Aquí vemos, estos son los alcances de los misiles iraníes, ¿no? Y el alcance del Mi-29, es decir, decíamos que los saudíes y los emiratos pueden lanzar ataques aéreos contra lo vulnerable que es Irán, ¿no? De ahí que, ¿ves? Aquí vemos la defensa aérea. Los misiles que pueda vender antiaéreos Rusia y China a Irán, en el equilibrio del poder, en la situación estratégica, en las opciones estratégicas del Golfo Pérsico, tiene una importancia radical, incluso mayor, de las opciones asimétricas ofensivas que tiene Irán contra las monarquías del Golfo, ¿no? Aquí vemos que la defensa aérea, dado la gran superioridad aérea que tendría las monarquías del Golfo, es súper importante. De ahí que el tema, pues, la polémica de los S-300, ¿no? Si le venden HQ, que son misiles antiaéreos chinos, y entre los HQ y los S-300 rusos, en suficiente cantidad, ponen baterías a lo largo de todo el Golfo Pérsico, pues blindaría a Irán de la amenaza de la superioridad aérea contra Irán. En Yemen, los saudíes y los emiratos han podido bombardear a placer y destruir el país, ¿no? O la infraestructura que les interesaba destruir. Podrían hacer lo mismo en Irán, salvo que Irán se haga con esta artillería antiaérea, ¿no? De ahí que cause siempre muchas tensiones, ¿no? Y que quizás de ahí también viene que Rusia haya congelado otra vez la entrega de S-300 a Irán, ¿no? Porque al fin y al cabo Rusia quiere llegar a acuerdos con Arabia Saudí, o quiere obligar a Arabia Saudí a que el negocie con ellos, como veíamos aquí, ¿no? De ahí esa parálisis, ¿no? En la entrega de las S-300, ¿no? Hay que verlo en el contexto regional para entenderlo, ¿no? Pues si no, Rusia no entrega los S-300. Bueno, ¿por qué? Pues porque es súper importante en el equilibrio militar y estratégico de la región, ¿no? Aquí vemos cómo con estos podrían ser misiles FAT-110, ¿no? En sus diferentes versiones podrían atacar
Aquí era cuando todavía Estados Unidos y Irán se llevaban mal, ¿no? A la quinta flota en Bahrein, aquí se podían atacar Kuwait, la base en Kuwait, al Udeid en Qatar, en Emiratos con misiles Sahab 2 y 3 podrían también atacarlo. En fin, están muy cerca y a muy poco tiempo, ¿no? O sea, podrían plantear... Después se puede hablar sobre la eficacia de estos misiles y la precisión, ¿no? El CEP, lo que se llama el CEP, el círculo de error probable, ¿no? Que algunos dicen que es muy limitado y que no plantean una amenaza a la infraestructura del Golfo Pérsico, pero bueno, podrían comprar en el mercado internacional sistemas de guiado por GPS o inercial que a un precio módico, pues hacer mucho más precisos estos misiles balísticos, ¿no? O lanzar hordas de oleadas de enjambres de misiles de aviones no tripulados que ataquen, ¿no? Que ataquen esta infraestructura de los países del Golfo en estas opciones asimétricas, ¿no? Y plantar aquí submarinos, etcétera. Y bueno, aquí lo vemos ya con misiles ya Sahab 3 y Silhal, etcétera, que son de mucho mayor alcance, ¿no? Pero vamos, aquí lo podemos ver. Bueno, aquí corte transversal, ¿no? Básicamente los Sahab son derivados del Scud, los Sahab, a partir del Sahab 3 son derivados del Nodon y del Zafir, pues también, ¿no? En sus fases iniciales, para que lo veáis. Y el Qasim, que fue el vídeo que... Vamos a ver el vídeo de cómo... Bueno, sí, lo vimos, pero vamos, lo del Qasim. Aquí se pudo ver cómo, vamos, hablé del Kiam y no... Hicieron una prueba, ¿no? Hicieron una prueba, perdón por que se me pasara, pero es que como estoy yendo rápido, ya en otro programa lo dedicaré más, dedicaré una hora y pico a este tema, pero vamos, le hicieron una prueba del Kiam y lo subieron el vídeo, ¿no? Y se puede ver perfectamente, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Es una versión cortada del Sahab 2, ¿no? Es una especie es como un misil Scud, parecido en alcance y esas prestaciones probablemente al Hussein, ¿no? Lo conoceríais porque eran los misiles derivados del Scud que tenía Saddam Hussein, ¿no? Y bueno, aquí lo están lanzando desde una base de misiles, ¿no? Porque se pueden lanzar desde los TL, que son como los erectores móviles, ¿no? Y sin embargo, a veces para garantizar su supervivencia, ¿ves? Aquí está el alcance de estos misiles desde este tipo lo que vemos en el vídeo, ¿no? Desde silos protegidos, ¿no? Y evidentemente al estar en el interior de Irán, pues tienen mucho menor alcance, ¿no? Como vemos, 500 kilómetros, pues casi no llega ni a la costa, en fin, no llega a Emiratos. Aquí ya tiene mucha menos cantidad de estos tipos de misiles, ¿no? De medio e intermedio. Pero si acercaran con los TL a la costa, los Fatel, los Scud, ¿no? Aquí vemos, pues sí podrían alcanzar, vamos, la mayoría de la población y de la partida y de la actividad económica de las monarquías del Golfo se concentra aquí. O sea que incluso podrían atacar la infraestructura. Aquí también tiene infraestructura petrolera de oleoductos, etcétera, ¿no? También podrían atacarlo con misiles y tal, pero por lo menos la parte principal, con una gran cantidad de misiles FATES, tienen bastante cientos, se calcula, ¿no? Y los Scud de los Kiam y de los Sahab 1 y 2, pues también tienen varios cientos y podrían, si tienen una precisión mínima, una gran amenaza. Ya el tema de la precisión, pues como hemos dicho, es una cuestión de debate, ¿no? Y de ahí, vamos, de ahí que los americanos, ahora que se están retirando en buena medida del Golfo Pérsico, estén proponiendo a los iraníes, a los saudíes y a todo el Golfo Pérsico, a las monarquías, ¿no? Las monarquías del Golfo, un escudo antimisil regional, ¿no? ¿Por qué? Pues para contrarrestar esa amenaza asimétrica, ¿no? Contrarrestar la amenaza asimétrica de Irán, que no puede atacar sus poblaciones y su infraestructura. Aquí vemos el alcance está del PAC 3, el Patriot, de la versión 3, ¿no? Que es optimizada para misiones antimisiles, ¿no? Pues para evitar esto de tirar aquí y lanzar estos misiles, pues perdón por la informalidad, ¿no? Pero esta amenaza
esta amenaza asimétrica, y aquí lo vemos una versión ya con barcos antimisiles. En el caso de conflicto, pues entonces, como una amenaza directa a estos países, pues América, Estados Unidos sí desplegaría misiles antimisiles propios, no solamente lo que haya vendido a las monarquías del Golfo, sino que también desplegaría sus propios misiles antimisiles, ¿no? Y así evitar, esta amenaza asimétrica, ¿no? Balística. Y de UAV, ya lo que pasaría, también podríamos hablar de las misiones de comando, los pequeños submarinos, etcétera, pero no ya el misil balístico, que es lo que tiene, vamos, que son los más difíciles de interceptar, ¿no? Porque los UAV o los drones son difíciles de detectar, pero una vez detectados son muy fáciles de derribar, ¿no? Con los misiles balísticos, derribarlos, dado suelta velocidad, es muy complicado. Y bueno, y venderle a las monarquías del Golfo casas de superioridad aérea muy potentes, ¿no? Para evitar que los aviones y los aviones no tripulados pues puedan atacar, ¿no? Qatar, digamos, haciendo patrullaje de combate. También tienen aviones AWACS, ¿no? Que pueden controlar todo el espacio aéreo, y con el suficiente número de casas de superioridad aérea muy avanzados que tiene Arabia Saudita, que tienen los F-15S y está empezando a recibir los F-15SA. También los Emiratos tienen F-16 de las últimas versiones, son cosas muy avanzadas. Y mantener, ¿no? Mantener a raya las amenazas asimétricas, ¿no? No de grandes ejércitos que invadan estos países, sino las amenazas asimétricas, ¿no? Contra las monarquías del Golfo, ¿no? De ahí que Estados Unidos, aunque se retire sus compromisos de seguridad, no los retire del todo, y les ofrezca en contrapartida armamento militar muy avanzado a estas monarquías para que puedan defenderse y que Irán no pueda seguir expandiendo. Es decir, ya a nivel indirecto de milicia, de Hezbollah y tal, pues no lo puedo evitar, pero que no sea eso una amenaza directa a estos países del Golfo Pérsico, ¿no? Y bueno, aquí lo estamos viendo, de ahí que, y también, para colmo, los americanos han permitido que los saudíes, por ejemplo, compren misiles balísticos a los chinos. A ver si hay más noticias por aquí. Aquí que hay el Diplomat hace tiempo. Esta es otra página que reproduce la noticia del Diplomat, ¿no? Vemos que compran misiles intermedios de F-21, ¿no? A los chinos. ¿Por qué a los chinos? Porque Occidente, a través del Tratado de INF, ya no fabrican misiles balísticos intermedios, ¿no? Solamente China o Corea del Norte pues no están dentro de ese tratado, y de ahí que tengan que comprárselo, que Arabia Saudita no se lo compra a Estados Unidos ni al Reino Unido, porque sencillamente no lo fabrican, ¿no? Por el tratado de INF que se firmó en 1987, creo, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y bueno, el resto de países no lo dejó de fabricar, europeos, porque les compensaba más tener misiles intercontinentales, no intermedios, y aviación de largo alcance. Y los misiles intermedios, pues sí, vamos, por un tema de economía. Estados Unidos sí los tenía, que eran los Pershing 2, y entre otros, y los desmanteló, ¿no? Rusia igual. Y de ahí que se hayan tenido que comprarlas a los chinos a través de, vamos, con la presión de la CIA, supervisión de la CIA y con aprobación del gobierno norteamericano, ¿no? Pues porque los saudíes, como aquí vemos, que hasta tiene su artículo en Wikipedia, que no es una cosa secreta, sino que es público, muy conocido para la gente que sigue el tema de asuntos, tiene su propia fuerza estratégica, ¿no? Aquí vemos real fuerza estratégica de saudita, ¿no? Y tiene como mínimo, bueno, o se supone que tiene misiles de F-21, de F-3 e incluso misiles pakistaníes, ¿no? También vemos que para plantear esa amenaza contra los saudíes, contra los iraníes, además de una campaña masiva de aviación como hemos visto en Yemen, pues quieran esos misiles balísticos. En el caso de que Irán pues compre una gran cantidad de misiles antiaéreos a China y a Rusia, pues necesita esos misiles balísticos para sortear esa defensa aérea. Y que vemos en esta noticia, ¿no? Lo del DF-21 se hizo en el 2007 y se hizo público en el 2003. Y este artículo del 2014, pues ve que Arabia Saudita quiere comprar misiles Iskander, ¿no? Que son misiles de corto alcance, pero que se supone que con una fase extra de
vamos, con más combustible que se le puede poner, que se puede añadir a una fase extra de combustible al misil, pues puede tener alcance intermedio, ¿no? En cualquier caso, misiles de corto alcance para amenazar a los iraníes, ¿no? No solamente tener una gran cantidad de aviación de ataque, de F-15E y F-15S y SA, sino estos misiles, ¿no? De ataque a tierra, ¿no? O sea que como vemos, la situación estratégica es de un Irán que se va expandiendo. En Yemen la guerra no la pudieron ganar del todo los saudíes, pero tampoco del todo los hutis. Vimos que los saudíes y los emiratos no desplegaron una fuerza militar como para invadir todo Yemen y arrebatar Sana a los hutis. Desplegaron una fuerza militar terrestre muy pequeña, ¿ya? Una fuerza militar muy pequeña, y de ahí que se haya quedado estabilizado el frente desde hace tiempo aquí, ¿no? Por tanto, hay que deducir que el plan estratégico de la coalición árabe, que lidera Arabia Saudita, pues buscaba más bien una estrategia de contención y de ir presionando a poco, ¿no? Con aliados locales contra los hutis y Saleh, ¿no? Aunque su objetivo final sería tomar Sana y devolver a Hadi al poder, y que a Hadi al poder desmantelar la influencia de Saleh sobre las Fuerzas Armadas y que los hutis vuelvan a su región, ¿no? Pues ese es evidente que era su objetivo final, pero el plan militar era un plan mucho más limitado, básicamente de contención, dado el pequeño contingente terrestre que ha sido mínimo, ¿no? Que al principio de la guerra no desplegaron fuerza terrestre y la desplegaron cuando ya perdió Adén y cuando iban a perder todo Yemen, ¿no? Y encima desplegaron una fuerza terrestre muy, como hemos visto, muy reducida, simplemente para volver a estabilizar el frente yemení, ¿no? Y vemos cómo esta expansión por Siria, por Irak, ahora por Yemen, como arrincona a los saudíes, como los saudíes han intentado a través de la guerra de Yemen y con la amenaza o el amago de intervenir también en la guerra de Siria, pues, y que eso degenerase en una gran guerra general y quizá, vamos, por las implicaciones, una guerra mundial, pues ha llevado a Estados Unidos y a Rusia a presionar para acabar con esta guerra de una vez, ¿no? Y de ahí que posiblemente, ¿no? Ya sé, esto no deja de ser una especulación, pero creo que es evidente, ¿no? Lo concreto, pues se sabrá con el paso de los años y de los meses, o investigaciones históricas que desvelen todos los extensivos de la intensa actividad diplomática, política y militar que está ocurriendo, ¿no? Porque evidentemente solo podemos hacer esas introducciones y a líneas generales, ¿no? Lo concreto, pues se nos escapa, evidentemente, solo podemos especular y plantearlo como hipótesis. Pero es evidente que de un día para otro se hayan planteado cese de hostilidades en Yemen, en Siria, negociaciones en estos dos países, estas declaraciones públicas de Obama de que son free riders, ¿no? Y las contestaciones de Al-Faisal, los temores de que Irán, vamos, que como se puede ver, todo está, es decir, no solamente hay que ver lo que ocurre en Yemen y la guerra en sí, sino también las negociaciones políticas que ocurren en la guerra de Yemen, ¿no? Entre los principales actores, que son los hutis los hutis y Saleh, porque Saleh me acaba con todas las fuerzas armadas, ¿no? Porque los hutis poco podrían haber hecho si no fuese con la connivencia de las fuerzas armadas yemeníes que son leales a Saleh, ¿no? Y en fin, bueno, lo último que leí hace unas horas es que la familia de Saleh, que estaba en el extranjero, pues vía Oman está llegando a Sana. Es un rumor, pero bueno, que se ha leído, que es un indicativo más. Es decir, eso indicaría que se está llegando a un acuerdo muy cercano, es decir, que ya no tienen que huir de la guerra en Yemen, la familia de Saleh, sino que eso sería de ser real esa noticia. A ver si se confirma o no. Es que ya Yemen va a ser mucho más seguro para Saleh y para sus familiares, y por tanto pueden volver a Sana, ¿no? Y estaríamos a un trip de un armisticio que posibilite un acuerdo de paz ulterior, ¿no? Y vamos, y esas recriminaciones que ha hecho Obama a los saudíes, ¿no? De gorrones de seguridad, pues van en esa dirección, y vemos que
que los iraníes también han estado haciendo pruebas balísticas, como el acuerdo nuclear relaja mucho el tema económico para Irán, puede tener mucho dinero y puede importar en un futuro armamento más avanzado, pero como los rusos no les entregan el armamento antiaéreo, porque como veíamos, eso sería imposibilitaría los ataques de represalia que en caso de guerra los saudíes podrían hacer contra los iraníes, ¿no? Contra las amenazas asimétricas, como poner coerción contra la disuasión asimétrica de los iraníes, ¿no? Si los rusos y los chinos vendrían una arquetera a Irán, pues esas amenazas asimétricas serían, muy poderosas. Sin embargo, amenazas asimétricas de Irán contra las monarquías del Golfo sin una defensa aérea, como hemos visto en Yemen, los saudíes, los Emiratos, Qatar, Kuwait, etcétera, podrían plantear una campaña aérea masiva contra Irán y ponerla de rodillas, ¿no? Y ponerle y encima bloquear el Golfo Pérsico, pero el Golfo Pérsico también iría en contra de los intereses de Qatar y de los saudíes, etcétera, pero en mucha menor medida porque ellos pueden usar el Mar Rojo, ¿no? Para seguir exportando, ¿no? Y recibiendo importaciones, que es de lo que es Irán. Irán depende todavía mucho más, ¿no? Y a medida que se va, también de ahí lo de Yemen, ¿no? Porque Yemen, al fin y al cabo, no solamente es que aquí podrían plantearse misiles balísticos iraníes, ¿no? Ya de por sí tenían muchos misiles balísticos el ejército de Saleh, y de hecho han disparado misiles balísticos durante la guerra de Yemen contra Arabia Saudita, sino que además estaba el Mukalla, ¿no? Que aquí planeaban un oleoducto los saudíes, y bueno, eso facilitaría que los saudíes pudieran, es decir, depender y todas las monarquías del Golfo en mucha menor medida de lo que ya depende del Golfo Pérsico, y tener alternativas, aunque no sería una alternativa total, ¿no? No podrían tener la misma actividad económica a través del Índico y del Mar Arábigo y del Mar Rojo de lo que tienen a través del Golfo Pérsico, pero serían mucho menos dependientes y podrían aguantar mucho más tiempo una guerra contra Irán, que es exclusivamente dependiente del Golfo Pérsico, ¿no? Y de ahí la importancia de Yemen, ¿no? Que no cayera en manos de los hutis, por un tema estratégico, no porque en Yemen hay muy poco petróleo, ¿no? Sino un tema estratégico de cómo usar los recursos naturales para obtener dinero, ¿no? Y decir, era una amenaza estratégica porque era todo su flanco sur estaría copado, estarían mucho más rodeados los saudíes, y para colmo los misiles balísticos que les podían disparar, ¿no? De ahí que tuvieran que intervenir e impedir la victoria houthi. Ya vimos que no plantearon, por el escaso material militar enviado, una derrota militar a Houthi, sino contenerlo. Y con algo de suerte, derrocarlos, ¿no? Pero vamos, como esperaban tan poca fuerza, no creo que se lo plantearan, lo pensaran muy seriamente, lo de derrocar a los Houthis, ¿no? Dado su inferioridad numérica, ¿no? De esa pequeña fuerza, unos pocos miles, contra los muchos miles de Houthis y de fuerzas del ejército yemení próximos a Saleh, ¿no? Y bueno, vemos que como ya he dicho muchas veces, ¿no? Perdón por la redundancia, pues todo el tema estratégico de Siria y el armamento antiaéreo, de misiles balísticos, de cruceros, pues forma parte del equilibrio regional, que a su vez tiene implicaciones en los equilibrios de poderes mundiales, ¿no? Y bueno, yo creo que, aunque he ido demasiado rápido quizás en el aspecto estratégico y armamentístico del equilibrio de poder regional, esto se podría hacer un programa en especial, o muchos, ¿no? O unos cuantos, para estudiar todas las opciones estratégicas y los armamentos de los diferentes, de las potencias implicadas, ¿no? En general creo que he dado una visión general del tema, en relación, tomando como eje el tema yemení y cómo hay que relacionarlo con todo, ¿no? Bueno, y creo que más o menos lo he conseguido, aunque está 1 hora y 18 minutos ya, pues bueno, creo que ha valido la pena. Y, en fin, sin nada más que decir, pues me despido de ustedes, decirles que Fran hará una actualización próximamente de la guerra de Siria, ¿no? De Irak, y bueno, me despido de ustedes hasta la próxima, y espero que os haya gustado la presentación que he hecho y la actualización. Adiós.